¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente para este curso de Mariología. Hemos ya tenido ya 3 clases, esta sería la cuarta. Las primeras fueron sobre una introducción a la Mariología en general, por qué estudiar a María, por qué estudiar su lugar en la historia de la salvación y en la iglesia y en la vida de Cristo. Y luego hemos tenido 2 sesiones bíblicas, donde vimos un poco su prefiguración en el Antiguo Testamento, de alguna manera las profecías que hablaban de ella y cómo ella cumple de alguna manera las esperanzas del Antiguo Testamento. Y luego vimos más extensamente los textos más fundamentales que encontramos en los Evangelios, en San Pablo y en el Apocalipsis, especialmente los momentos de la infancia de Jesús en Mateo y en Lucas. De tal manera que hemos tenido ya una visión global en donde hemos dicho que María no aparece tantas veces en la Biblia, pero aparece en los momentos más importantes y de manera muy central, y por lo tanto tiene un lugar muy central que no se ve tanto en la cantidad de veces, sino en la importancia de cómo participa. Siempre muy, diríamos, desconocida, de alguna manera muy sutil, pero muy presente y acompañando a Jesús. Y siempre dejando que Jesús sea el centro, por supuesto, pero ella lo acompaña como la madre. Ahora entonces vamos a pasar vamos a tener 4 sesiones donde vamos a revisar los 4 grandes dogmas de la iglesia. Y esos 4 dogmas son la maternidad divina, la virginidad perpetua, la inmaculada concepción y la asunción a los cielos. Hoy día veremos entonces el dogma de la maternidad divina. Y durante 4 sesiones los 4 grandes enseñanzas que de alguna manera resumen la fe y la devoción y también la reflexión que la Iglesia ha hecho sobre sus características que la hicieron la madre que conocemos y que la hicieron tan central en el misterio cristiano. Vamos a comenzar entonces con una oración. Esta vez vamos a rezar la oración de la salve, que se conoce tanto porque el rosario se termina con esta oración. Es una oración atribuida a San Bernardo, es decir, del siglo XI. Probablemente la hizo él o alguien de su época, pero él fue el que la difundió. Y este San Bernardo vivió en el siglo XI y en Europa, y fue realmente un santo que propagó mucho su amor a la Virgen. Y por eso entre las formas de propagar este amor fue también esta oración que vamos a rezar para comenzar esta clase. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este texto dice, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. De eso vamos a hablar precisamente hoy día, de la maternidad divina. Pero creo que es importante, antes de explicar bien este primer dogma, vamos a explicar un poco qué significan los dogmas y qué importancia tienen, porque eso creo que es muy importante. Hemos dicho que hay 4 dogmas, y esos 4 dogmas, que son la maternidad divina, la virginidad, la inmaculada concepción y la asunción, son de alguna manera una forma que la Iglesia ha tenido en distintos momentos de la historia, porque los fueron declarando en distintos momentos de la historia, para aclarar los elementos fundamentales de la Santísima Virgen. Hay muchas cosas que no se declaran propiamente un dogma, pero son verdades igual. El dogma es simplemente cuando de repente hay una aclaración solemne para explicar un aspecto importante de la fe, ya sea porque se está negando por algunas personas o ya sea porque es importante afirmar la devoción, la fe y la fe en esa verdad. Entonces, por ejemplo, los dogmas son precisamente para eso, ¿no? Algunos eran para evitar errores y otros eran para confirmar la fe de la Iglesia. Y fueron declarados en distintos momentos, porque la paternidad divina especialmente fue en el siglo V, ¿no? En el concilio de Éfeso, que vamos ahora a revisar. La virginidad fue en el siglo VI, VII, se confirma
temas que están en la Biblia, obviamente, ¿no? Y luego la Inmaculada Concepción en el siglo XIX, en 1854, y en la Asunción en 1950. De tal manera que a lo largo de toda la historia hemos tenido distintas afirmaciones dogmáticas, pero que van de alguna manera jalonando la historia de la Iglesia, en que en distintas épocas se van explicitando distintos aspectos. Los dos primeros, la maternidad divina y la virginidad perpetua, de alguna manera destacaban aspectos de María que iluminaban el misterio de Cristo. Y eso es muy importante. Y los otros dos, que es la Inmaculada Concepción y la Asunción, son también aspectos de la Virgen que iluminan la antropología, o sea, el ser humano. Vale decir que de alguna manera conocer mejor las verdades, el misterio de la Santísima Virgen, ilumina más sobre quién es Jesús e ilumina más sobre quiénes son los seres humanos, cómo son y cuál es nuestro destino. Entonces, de alguna manera también la declaración de los dogmas lo que quieren es aclarar el misterio general de la fe, ya sea porque iluminan quién es Jesús, ya sea porque iluminan cuál es nuestro destino como seres humanos. Y por lo tanto los 4 dogmas son inseparables, porque María es Madre de Dios y fue Madre Virgen para ser la Madre de Jesús, obviamente. Y entonces por eso Dios la preparó con la Inmaculada Concepción, o sea, libre de toda falta, y finalmente al culminar su vida, precisamente por toda esa vida santa que había llevado, fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Entonces vean ustedes que están unidas las cosas, no son separados, no son 4 dogmas que se dijeron porque sí, sino que forman una unidad. Ella, elegida eternamente como madre, se realiza su maternidad virginal, y ella se consagra a Dios para eso, y luego entonces precisamente se prepara y es preparada para esa misión con la Inmaculada, es decir, de nunca haber cometido pecado y ser liberada del pecado original desde el momento de su concepción, y justamente culmina su vida, y al culminar su vida tiene el destino final de todos que nos espera a todos nosotros, que es la resurrección. Ese es como el sentido de los 4 dogmas que están unidos. Es por eso que son inseparables. Pero la otra cosa que muestran es que también estos dogmas han estado precedidos por la devoción del pueblo de Dios. O sea, no es que de repente a algún concilio o al Papa se le ocurrió una declaración dogmática, sino que son verdades que la Iglesia tiene desde el inicio, pero que las va expresando de distintas maneras. Aparecen en la Biblia. Vamos a ver los textos bíblicos para los 4 dogmas, más explícitos o más implícitos, pero aparecen allí. Pero sobre todo el pueblo de Dios los va haciendo más explícitos con liturgia, por ejemplo, haciendo la celebración. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción fue declarada como dogma en 1854, pero en realidad había sido la celebración litúrgica de mucho antes, ya en el siglo XIV o XV. Y así también las personas la llamaron la Toda Santa, la Purísima, desde muy al inicio, que en el siglo IV le hablaban la Toda Santa. Por ejemplo, entonces la fe, la devoción, la liturgia va precediendo a lo que después el Papa confirma o un concilio confirma como una doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, los dogmas tienen eso, ¿no? Que no son en un momento, sino que en ese momento como que se sanciona y se muestra que es auténtica doctrina de fe, eso que la Iglesia ha tenido como una devoción común, un sentir de los fieles común durante mucho tiempo, desde el principio, aun cuando de distintas formas, con distintos nombres. Por ejemplo, cuando hablamos de la asunción a los cielos, también se le llamaba el tránsito. Son distintos nombres, pero es lo mismo. O cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, también se habla de la Purísima. Son distintos nombres, pero para un mismo misterio. O sea, la Iglesia ha ido teniendo una devoción y la ha ido celebrando de distintas maneras, y finalmente la Iglesia sanciona a través del concilio o del Papa una verdad que es propia de la Iglesia. En ese sentido, también uno puede decir que los dogmas van desarrollándose, caminando y van avanzando. Pero eso también nos muestra otra cosa, siempre en esta introducción más general, nos muestra otra cosa, y es que lo intelectual, el acto de fe en una verdad, está unida a una experiencia de fe también personal y de oración. Entonces, de alguna manera, los dogmas están unidos a la devoción, a la fe, a la percepción interna. Y ambas cosas están juntos. Está junto el que la Iglesia dice esta es una verdad y le da un nombre,
está junto con que el pueblo de Dios lo sienta así, le reza y la trata así, está junto también con que eso ilumina mi propia experiencia espiritual y yo voy comprendiendo que ella intercede por mí también y me ayuda. Entonces, están unidas las cosas y es un todo de la vida cristiana que va aclarando la verdad de la fe. Entonces, es muy importante esto porque nos muestra que la verdad de la fe no nace solo de los estudios, aunque son muy importantes los estudios y son lo que finalmente como que explicita y pone palabras a experiencias que son personales y de devoción también de la gente. En ese sentido es muy importante. Y también, por último, en este mismo contexto, es importante tener presente que la Iglesia fue reflexionando sobre la Virgen porque iluminaba la propia experiencia espiritual. Entonces, de alguna manera, es una mujer fiel, completamente obediente a Dios y de gran fe y de gran fuerza que la hace colaborar de una manera muy especial en el misterio de la redención única de Cristo, pero que ilumina también a nuestra vida y por eso es un modelo. Eso es todo lo que va unido y por eso la devoción tiene también un aspecto que me ayuda a mí para vivir mejor mi fe y eso es lo que está detrás de todo esto. Bien, ese es entonces el punto fundamental de entender este sentido de los dogmas. Este es como lo primero que tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Bien, ahora pasando propiamente al primero de los 4 dogmas, que es la maternidad divina, voy a explicar qué significa, porque para mucha gente le puede significar algo extraño. ¿Cómo va a ser madre de Dios cuando Dios es eterno y ella es una criatura humana? Entonces no puede ser madre de Dios eterno. Es porque hay que entender bien el significado. Efectivamente hay que entenderlo bien, porque uno lo puede entender mal. Y eso no estaría bien. Entonces hay que entenderlo bien. Pero antes de entrar en ese punto, hay que decir un punto fundamental, que precisamente por algo es el primer dogma, porque de alguna manera es el que orienta todo, como lo hemos dicho, ¿no? Porque si pensamos, el punto es el siguiente, si pensamos que Dios desde toda eternidad tiene un proyecto que es la creación del ser humano, porque en Dios todo es eterno, entonces no es que haya tiempo. Entonces, eternamente ha decidido en algún momento de la historia va a crear al ser humano. Y también en ese mismo proyecto está también la idea de llevar a plenitud al ser humano en una vida corporal gloriosa. Y por eso lo crea y lo llama a la vida sobrenatural, que es la vida con Dios. Y bien, si viene el pecado, además tiene que redimirlo del pecado. Pero hay un proyecto original de Dios que es crear al ser humano y que ese ser humano tenga definitivamente un encuentro con Dios eterno y que pueda ser plenificado. Y en ese contexto está también siempre presente Jesús, como el Hijo de Dios encarnado. O sea, cuando Dios crea al ser humano, ha pensado también en la encarnación de su Hijo, precisamente como la plenificación del ser humano más perfecto. Precisamente porque el ser humano está llamado a vivir eternamente con Dios, está llamado a vivir eternamente con Dios en Cristo. Esto lo dice ya la carta a los Efesios y los Colosenses. Hemos sido creados en Cristo. Él es el primogénito de toda criatura. Hemos sido pensados antes de toda la creación. Hemos sido llamados y pensados en Cristo. Por lo tanto, en el proyecto original de Dios de crear al ser humano estaba también Jesús resucitado. Eso decían los padres de la iglesia siempre, ¿no? Que el modelo para crear a Adán era Jesús resucitado. Y el modelo para crearnos a cada uno de nosotros siempre Jesús resucitado, aunque todavía no había venido, pero era el proyecto. Él pensaba al ser humano pensando en Jesús resucitado y así nos creó a nosotros. Entonces, en toda la historia, en el proyecto original está siempre Cristo resucitado, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, resucitado, que nos lleva a todos nosotros en Él a una plenitud. Entonces, si pensamos eso, evidentemente, si va a ser encarnado, si está en el proyecto original la encarnación, en ese proyecto original también estaba la madre, porque para ser humano tiene que tener una mamá, tiene que tener una generación humana. Y esa generación humana implica una mujer que lo dé a luz, que le dé todo lo que es la humanidad y lo dé a luz. Entonces, de alguna manera, en ese proyecto original de Dios estaba también la encarnación y como estaba la encarnación estaba la madre humana que sería elegida. Y por lo tanto, también en ese proyecto original estaba pensada esa mujer concreta, porque la madre no es un ser etéreo, sino que es una mujer concreta. Entonces, en ese proyecto original también estaba esa madre concreta
esa mujer concreta que iba a ser su mamá. Y por lo tanto Dios la prepara. La prepara con la Inmaculada Concepción, o sea, aplicándole los méritos de Cristo por anticipado, lo vamos a explicar después, aplicándole los méritos de Cristo por anticipado para que ella esté libre de pecado desde el origen y entonces está preparada. Pero como una mamá y como un ser humano, no es un instrumento inerte, o sea, no es un instrumento sin voluntad, sino que libre. Por lo tanto, esa mujer, pensada desde siempre y preparada desde siempre, cuando llega a la existencia y es engendrada por sus padres y sin pecado, ella desde que va tomando conciencia de su vida, asume una vida totalmente fiel a Dios. Y cuando Dios le dice que va a ser la madre, ella responde con generosidad y fe. Y libremente asume su tarea y se consagra a su tarea. Y por lo tanto esa santidad de ella es de toda su vida. Y libre y meritoria de ella porque justamente lo asume libremente. Por lo tanto es meritorio. Y entonces al final de la vida ella también encuentra su salvación y su glorificación en el cielo definitivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un proyecto donde María entra en el proyecto total de Dios y en ese proyecto total está también su maternidad divina. Pero está unido a los otros elementos que son propios de la vida de María. Bueno, creo que con eso hemos de alguna manera mostrado cómo todo esto entra en el proyecto de Dios. Y está siempre muy importante tenerlo presente. Y está unido también un último punto a un elemento que hace Dios, que es justamente porque uno dice, todo esto es fantástico, todo esto es precioso y todo esto es un proyecto de Dios maravilloso, pero fíjense ustedes que está unido a que Dios siempre es Él el que actúa. Porque cuando hablamos de maternidad divina estamos hablando de una obra de Dios, de que Él salva, Él elige, Él prepara sin mérito ninguno previo de María, ninguno, porque ella fue concebida sin pecado original, sin mérito previo, porque no existía, y fue elegida sin mérito previo, porque Dios la eligió. Y entonces Dios la preparó. De modo que aquí hay una obra absoluta de Dios, donde solo Él salva, Él actúa. Pero por otro lado está la elección, que es siempre libre y la persona responde con libertad. Por eso ella acepta, ella se consagra y ella responde adecuadamente. Entonces está unido aquí el plan de Dios en que es Dios el que actúa, es Dios el que salva, el Dios que da la gracia, pero que espera también la respuesta humana y que el ser humano está llamado a responder auténticamente. Y puede responder o no responder, puede ser fiel o no ser fiel. Y ella fue fiel, y fue fiel totalmente. Y se consagró completamente a la obra que Dios le había dado. Entonces, en ese sentido, tenemos una obra completamente unida y tenemos el proyecto de Dios sumamente claro, en donde Dios es todo, pero responde el ser humano también con todo. Y por eso, aun cuando en otro nivel, el ser humano también tiene su mérito. Y por último, aquí tenemos en María también un último elemento que es muy importante, que Dios eligió a María porque ella era humilde, pequeña, sencilla y pobre. O sea, aquí Dios elige sin mérito previo, pero también elige a los más sencillos. Es el encuentro entre la grandeza de Dios y la pequeñez de su esclava, de su sierva, de esta mujer, de esta persona humana que acoge a Dios. Pero tenemos ahí con claridad cómo Dios elige lo sencillo y eleva lo pequeño. Eleva al que es pobre, como hemos visto también los días anteriores y que en Lucas aparece con tanta claridad en las mismas palabras del Magnificat de María, ¿no? Dios ha mirado la humillación de su esclava y ha elevado de su trono, ha elevado de la humillación a los pobres, ¿no? Y ha bajado de su trono a los poderosos. Entonces tenemos aquí en la maternidad divina tenemos que tener muy claro que se ve cómo actúa Dios. Dios elige de antemano, dona muchas gracias, eleva a los humildes y espera la respuesta libre del ser humano y finalmente recompensa al ser humano por toda la fidelidad que uno ha tenido en Dios por su gracia. Bien, dicho eso, entonces ahora podemos entrar más directamente a comprender qué significa que María es la Madre de Dios. Hay un punto básico y que es el cual tenemos que partir en la Biblia. En la Biblia se dice con toda claridad que María es la madre verdadera de Jesús, ¿no es verdad?
y eso lo tenemos que todavía confirmar, es la madre verdadera de Jesús. Entonces, bíblicamente todo comienza con eso. Hay en Jesús, que lo conocemos, ese hombre Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene una madre verdadera. Y esa madre es María. Entonces, tenemos 3 textos bíblicos que son importantes, que los hemos meditado, pero ahora los vamos a leer con más detalle. El primero es Gálatas 4:4. Dice San Pablo: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. O sea, aquí tenemos una primera cosa importante, que llegada la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos es cuando Dios decidió que era el momento de la encarnación. Y eso es el año 0, llamémosle, ¿no? O sea, cuando nació Jesús. Entonces, llegada la plenitud de los tiempos, Dios Padre envía a su Hijo. ¿Qué significa que envía a su Hijo? Que su Hijo existía de antes. O sea, Jesús no comenzó a existir, claro, Jesús como Dios hecho hombre, la humanidad comenzó a existir en el momento de la concepción virginal. Pero el Hijo de Dios, ese Jesús, esa persona divina, existía desde toda eternidad. En el cielo ha existido siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ese Hijo eterno, que no estaba encarnado antes, eterno Hijo, en un cierto momento es enviado por el Padre al mundo. Entonces, ese Hijo preexistente toma carne, se hace ser humano, se hace hombre, se hace ese Jesús. Y entonces, para hacerse hombre, tiene que ser generado por un nacimiento también humano. Y ese es el nacimiento virginal. Entonces, sabemos que el nacimiento es virginal, no es de padre y madre, como sería un ser humano común y corriente. Él es obra del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo es el signo de que aquí comienza una nueva creación y de la obra de Dios, y de que ahí Dios está actuando y que Dios está también enviando a su Hijo. Pero ese Hijo tiene que después tener, enviado por el Padre, y hecha la obra misteriosa, maravillosa de la generación virginal, tiene que venir el segundo momento, que es una generación humana normal. O sea, los 9 meses en el seno de María, totalmente normales de cualquier guagüita, digamos, y finalmente nace y tiene una vida humana. O sea, es en el seno de María donde Él se hace hombre, y por lo tanto María es la auténtica madre de ese Jesús que nace. Ese es como el primer punto, y que dice acá San Pablo. O sea, San Pablo dice, es un verdadero nacimiento humano, porque dice, es hijo nacido de mujer. Ese nacido de mujer quiere decir, es un ser humano, nacido de una madre humana, nacido como todos los seres humanos, independiente a que sea virginal, que eso no le quite nada a lo humano, sino que hace un signo misterioso de la obra de Dios solamente. Pero ahí entonces nace y es engendrado por María y nace humanamente. Entonces, eso es lo que dice San Pablo acá, y que es muy importante. O sea, confirma que tiene una verdadera madre humana. Segundo, si miramos el texto de Mateo, que es el Evangelio, el texto que hemos leído también en otra ocasión, donde el ángel le anuncia a José qué es lo que ocurrió en María, por qué está embarazada de un niño si no ha estado con él. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y entonces le dice el ángel que es obra del Espíritu Santo. Entonces leamos el texto, dice así: el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, no dice María, sino que su madre, o sea, aquí hay una madre auténtica, su madre, María, estaba desposada con José. Desposada quiere decir comprometida, no todavía viviendo juntos en matrimonio, sino que comprometida. Estaba desposada con José, pero antes de que empezaran a estar juntos, o sea, ahí declara su virginidad, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, fue obra del Espíritu Santo esa generación, ese engendramiento, ¿no? No de José, del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo actúa en María, mujer verdadera y madre verdadera. Y su marido, José, que era justo, marido le llamaban al desposado, ¿no? No quería infamarla, decidió repudiarla en privado. O sea, San José no comprendía, pensó lo que habría pensado cualquier ser humano, ¿no? Que había habido
a alguna persona allí. Entonces, y así lo tenía planeado, no podía comprenderlo, por eso lo hacía en secreto, o sea, estaba confundido, no sabía realmente, porque confiaba también en María, que no podía pensar que María hubiera hecho algo que estuviera mal, ¿no? Entonces, se le acerca el ángel y le dice, en sueños, ¿no? José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí está la clave, ¿no? Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, la verdadera maternidad de ella es obra del Espíritu Santo, pero es una verdadera maternidad. Y entonces continúa, ¿no? Entonces, ella dará a luz un hijo, o sea, auténtica madre, dará a luz un hijo, su hijo. Ese Jesús es su hijo, un hijo. Dará a luz a un hijo a quien tú pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, le está diciendo, engendrará un hijo, ese hijo es Jesús, el Hijo de Dios, es Dios Salvador. O sea, le está mostrando el misterio ahí a José, en manera muy sutil, ¿no? Pero se lo está diciendo, tendrá un hijo, verdadera madre, pero eso es hijo de Dios, es Jesús, es Dios que salva. O sea, es de alguna manera Dios. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, y él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, ¿quién más puede salvar a su pueblo de sus pecados que no sea Dios? O sea, solo Dios. Cuando está diciendo, mire, ese hijo es también Dios. Ya vamos a explicar, la iglesia puede explicar a cómo se explica eso. Pero el punto fundamental está ahí en que le dice, esa madre engendrará a un hijo y ese hijo es Dios. O sea, tiene verdadera madre humana y verdadero padre divino, que es Dios. O sea, es verdadero hombre y verdadero Dios. Ahí está el misterio, ¿no? Y todo sucedió para que se cumpliera lo que el profeta había dicho ya antiguamente en Isaías. La Virgen, María, concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, vean ustedes cómo está el misterio en Mateo. Está absolutamente claro el misterio y solamente que hay que saber leerlo, ¿no? Porque ahí está el doble nacimiento y la doble realidad de Jesús. Nacimiento humano en María, nacimiento divino porque es el Hijo de Dios, y también una doble realidad. Es un hijo humano, pero es Dios que salva a su pueblo. Y por eso se llama Dios con nosotros. En cuanto Dios es Dios, y con nosotros en cuanto hombre está como nosotros, está con nosotros. O sea, es Dios que está con nosotros. Y por lo tanto es ser humano también. Ahí está como el segundo texto que es muy importante a tener presente, el de Mateo. Y el tercer texto es el de Lucas. Lucas también trae el texto, también narra la anunciación, pero ahora ya no lo que le dijo el ángel a José, sino que lo que le dijo el ángel a la Virgen en el momento mismo. O sea, de alguna manera Lucas narra el punto, el hecho mismo, donde está el hecho mismo, que es la anunciación del ángel a la Virgen. En cambio, Mateo narra cómo José lo sabe. Entonces, se complementan los dos, uno puede decir, aunque dicen exactamente lo mismo. Entonces dice así la anunciación en Lucas, ¿no? Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. ¿Ve? Ahí se complementan los dos, ¿no? Ahora el ángel fue enviado a donde María, la desposada con José. Pero aquí insiste, la virgen se llamaba María, o sea, insiste en que es virgen, o sea que ahí hay una obra de Dios, no de un ser humano, que este es el punto, que lo vamos a ver después en la próxima clase sobre la virginidad, pero están unidos, es una maternidad virginal, y es una virgen madre, o sea, están completamente unidos los dos misterios, ¿no? Pero ahora nos vamos a centrar solamente en el tema de maternidad, entonces, pero es una madre virgen. Cuando entró, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Lo mismo que Mateo. Vas a concebir un hijo, serás verdadera madre, y a ese niño le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. Ahora lo describe, dice, ese hijo tuyo, ser humano, hombre, es también
y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. O sea, en el fondo está diciendo, ese hijo que tú ves, que es un ser humano, es también Hijo del Altísimo, el descendiente de David, rey de todo, y reinará sobre todo, o sea, Dios. Entonces está mostrando que tiene la doble característica ese hijo. Es hombre y es Dios. Entonces ahí María le pregunta, ¿cómo será esto si no conozco varón? Es decir, explícame cómo va a realizarse. No tiene ninguna duda en esto, sino que quiero saber cómo se realizará, o sea, cómo se combina el que soy virgen y el que voy a ser madre. Entonces ahí el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea, ser llamado significa ser, ¿no? Será el Hijo de Dios. Mira, y ahí le dice lo de pariente Isabel. Ahora, es bien importante que aquí el punto está en que cuando le dice esta frase que hay que saber entenderla, porque dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense ustedes que eso está remitiendo al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, al final del libro del Éxodo, cuando Yahvé, Dios, toma posesión del santuario, miren lo que dice el texto en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Dice, imagínense usted, va en el desierto del pueblo, van con el arca de la alianza, una tienda, y ahí llevan como las tablas de la ley. Y entonces dice, ¿qué es lo que ocurre? Dice, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro, y la gloria de Dios llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella, y la gloria de Dios llenaba la morada. Es lo mismo que pasa con María. Es la nube, su sombra, la nube es lo mismo, te cubrirá con su sombra, es la nube que, entonces por lo tanto tú eres esa tienda del encuentro, el lugar donde se encuentra Dios y el hombre, donde Dios se hace hombre. O sea, lo que está diciendo allí es que en realidad en ti Dios se hará hombre, porque tú serás cubierta por la sombra del Espíritu Santo y de alguna manera tú serás lo mismo y más todavía, se llevará a plenitud aquello que ocurría en el desierto, que Dios venía y moraba en una tienda, entonces moraba como en una pequeña carpa. El pueblo era un pueblo nómada, entonces iba en el desierto avanzando, entonces las casas eran carpas, tiendas, y entonces pero una de las tiendas hacía como de iglesia, de templo. Entonces en esa tienda solo habitaba el arca de la alianza, donde estaban guardadas las tablas de la ley. Y eso estaba cubierto por la sombra, por la nube que los acompaña. Entonces en el día la sombra iba llevando la alianza y guiaba al pueblo. Y en la noche se iluminaba, porque era una sombra que iluminaba con especie de luz y que iba guiando al pueblo. Entonces ven que ahí estaba el encuentro de Dios con el hombre. San Juan dice, y haremos tu morada, y vendrá y hará su morada entre nosotros, hará su tienda entre nosotros. O sea, vendrá esa sombra y cubrirá y será Dios con nosotros. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, todo lo que está detrás de este texto, que es tan hermoso, es que el Espíritu Santo cubre, llena a la Virgen y entonces Dios se hace hombre ahí y empieza a habitar en medio de nosotros. Esos entonces podemos ver los textos bíblicos que son muy bonitos, son muy profundos y por eso mismo termina el ángel diciendo, bueno, entonces mira a tu prima Isabel, que va a ser, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces concluye María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, María acepta este anuncio, acepta ser madre de Dios, acepta la invitación de Dios y se transforma en la madre de Dios. No solo por obra de Dios, no solo por un milagro y una gracia inmensa de Dios, sino también por libre aceptación de ella, libre compromiso de ella y libre decisión de ella de ser madre. Esto es como toda mamá humana. Nadie, ninguna mamá, me podrán decir ustedes con toda claridad, ninguna mamá dice ya, yo soy la mamá, nació el niño y listo, y ahora que sí, que se las arregle solo. No.
Una mamá siente que cuando engendra un niño y sabe que ha concebido, de ahí en adelante surge en toda mamá un compromiso permanente para siempre con ese hijo. Eso lo sabe cualquier mamá muchísimo mejor que yo, obviamente. Entonces, el punto está en que la maternidad es un compromiso permanente. Eso lo sabe cualquier mamá como experiencia. Y por lo tanto, aunque el niño tenga 50 años y la mamá tenga 80 o tenga 90 y el niño tenga 60 o tenga 70, el niño, ¿no? Sigue siendo su hijo y sigue siendo aquel que tiene un compromiso. Aunque al final de la vida los hijos se preocupan más de los papás que de los papás de los hijos, para la mamá va a ser siempre su hijo y va a tener siempre una preocupación por él y un compromiso por él y va a tratar de hacer algo por él siempre. O sea, la maternidad tiene un elemento también que no es físico, que es sobre todo espiritual. O sea, tiene un elemento físico básico, obvio, pero no es solo físico. Tiene un compromiso espiritual fundamental. Eso, por ejemplo, lo sabe cualquier mamá que es una verdadera y auténtica mamá, aunque haya adoptado un hijo. O sea, la adopción no le cambia en nada su maternidad. La maternidad física o la maternidad adoptiva es absolutamente igual en cuanto a mamá con respecto a su hijo. Porque la maternidad es sobre todo un compromiso vital. Y María aquí también. O sea, obviamente es un elemento físico, porque si no, no existirían los hijos si no hubieran madres, ¿no? Pero ese es un punto que no es el punto central. El punto central es el compromiso que la madre hace con respecto a su hijo y se transforma en una madre permanente, para siempre. Y eso es lo que aquí está detrás de esto de hágase en mí según tu palabra. O sea, María asume esa condición de madre y la asume para siempre. Y por eso que llega después va a donde Santa Isabel. Isabel le dice, cuando lo ve, dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a saludarme? ¿No? Quedó llena de gracia, ¿no? Cuando vio el saludo de María, dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. O sea, María es la madre de mi Señor, la madre de Dios, la madre de mi Dios, la madre del Mesías. Eso en la Biblia entonces queda absolutamente claro y es muy importante tenerlo presente. Dicho eso, entonces viene lo siguiente, que ahora la iglesia creía, vivía, sabía eso sin ningún problema. Pero hay que expresarlo con palabras. Entonces el dogma lo que hace es tratar de expresar con las palabras más claras posibles, con las palabras que pueden ayudar mejor a comprender racionalmente, intelectualmente este misterio. Entonces, eso es lo que hace la Iglesia durante 3 concilios. En Constantinopla, en el concilio de Constantinopla, que fue el año 381, vale decir en el siglo IV. Luego en el concilio de Éfeso en el año 431, siglo V, y luego un poquito más adelante en el concilio de Calcedonia en el año 451, que son tres concilios que describen este punto precisamente en una época en que había que aclarar todavía mejor cómo era esto de que Jesús, siendo Dios, es también hombre, como siendo un solo persona divina, esa persona divina es Dios y hombre. Entonces el punto era cómo se da en Cristo esto, y estaban reflexionando sobre eso. Entonces, a propósito de eso, también se muestra que María es la madre de mi Señor y por lo tanto la madre de Dios. Entonces usted viene, ¿cómo es eso que es madre de Dios? Claro, entonces dice lo siguiente. Entonces voy a leer los 3 concilios para explicarlo, ¿no? Primero dice en el concilio de Constantinopla, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. O sea, muestra, primera frase, primera aplicación, primera verdad, es que María fue la madre porque se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. O sea, en María y de María, o sea, desde su carne, desde su humanidad, Jesús toma su propia humanidad. El Hijo de Dios asume la humanidad en María, de María. Luego, entonces, en el concilio de Éfeso, un poquito más adelante, dice lo siguiente el texto, ¿no? Y lo explica así, porque no nació, este es el punto aquí, dice, no nació primeramente un hombre cualquiera de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo de Dios. No, dice, no es así, porque uno puede pensar que, claro, había un hombre, el Hijo de María, y luego viene el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. No, no es así, dice. Justamente eso no es lo que es.
lo que es lo siguiente, dice, sino que desde el seno materno se une el verbo de Dios y se somete a un nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. O sea, por eso que los santos padres no tuvieron ningún inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. No porque como que la naturaleza del verbo o su divinidad hubieran tenido origen de la Santa Virgen, sino porque nació de ella en santo cuerpo dotado de alma racional, al cual el verbo se unió según su subsistencia, y se dice entonces que el verbo nació según la carne. Explico esto que es un poco complicado. O sea, en el fondo está diciendo, mire, hay algunas personas que podrían pensar que primero nace un ser humano y luego el Hijo de Dios desde el cielo viene y se une. Y parecen uno, pero son dos. No, no es así. Justamente dice, eso no es así. Sino que lo contrario, sino que es que Dios, el Hijo de Dios eterno, viene a María y en su seno asume él mismo la naturaleza humana. Entonces, ese Hijo de Dios que ahora también es ser humano. Y ese nace. Entonces, esa persona que nace es el Hijo de Dios. Y nace como ser humano, se ha hecho ser humano, sin dejar de ser hijo de Dios, sin dejar de ser la persona divina del verbo que asume la naturaleza humana y nace de María. Por lo tanto, María es la madre de ¿quién? De esa persona que ha nacido. Y esa persona que ha nacido, su hijo, es la persona divina. Por lo tanto, es la madre de esa persona divina, la madre del verbo y por lo tanto la madre de ese que es Dios. Y por lo tanto es la madre de Dios en ese sentido. O sea, lo que está aclarando es que ella es la verdadera madre del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué es ese quien nació? Es Dios y es hombre. Por lo tanto, es la madre de Dios y es la madre de ese hombre también. Es la madre de Jesús, es la madre de Cristo y es la madre de Dios. Porque es la madre del Hijo de Dios. Y entonces es la madre de una persona. Y esa persona es divina y por lo tanto es la madre de Dios en ese sentido. Entonces dice, y por lo tanto no quiere decir que haya sido ella la que engendra y crea lo divino. Sería absurdo. Ella no es la que le da lo divino al Hijo. No, no es así porque lo divino es lo que viene de antes. Pero ella da a luz a ese ser divino hecho hombre y por lo tanto es la madre de Dios. Por eso. Por eso este es un título que siempre ha existido. En la oración que rezamos al principio dijimos Santa Madre de Dios, San Bernardo. Pero antes de este concilio, en la primera oración que conocemos de la Virgen, después del Ave María, del saludo del ángel, en el siglo III dijimos que en África se rezaba, en Egipto sobre todo, el bajo tu amparo. Entonces, bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, dice. O sea, desde un inicio la gente entendió que era la Madre de Dios porque era la madre del Hijo de Dios. Una verdadera madre, porque le dio lo que le da toda madre a su hijo, que es la naturaleza humana. Pero esa naturaleza humana es la naturaleza humana del Hijo de Dios, y por lo tanto ese es Dios. Entonces ella engendró y es la madre de Dios. Uno también podría decir un paralelo, si usted quiere un ejemplo, que cuando uno dice, ¿ella es la mamá de quién? Es la mamá del sacerdote, es la mamá del bombero, es la mamá del presidente, es la mamá del obispo. La mamá no le dio ni ser presidente, ni ser obispo, ni ser bombero, ni ser sacerdote. Le dio su vida. Pero esa persona es hoy día eso y por lo tanto es la madre de eso. Es lo mismo, más o menos un paralelo. Es la madre de Dios, aunque no le dio la divinidad. Pero es la madre verdadera de ese Dios que se hizo hombre. Eso es lo que quiere decir madre de Dios. Entonces, y por eso están estos tres concilios que destacan esto con tanta fuerza. Ahora bien, para nosotros es muy importante que el Concilio Vaticano II, esto ha sido una verdad que la Iglesia ha mantenido siempre, la Madre de Dios le ha dicho siempre, Santa María, Madre de Dios, le dice, ¿no es cierto? El Concilio de Éfeso que narró, que tuvo estas palabras que yo acabo de mencionar, aumentó el hecho de que se le dijera a la Virgen Madre de Dios como la forma más clara de mencionarla a ella, de dirigirnos a ella. Siempre es la Madre de Dios y le llamamos Madre de Dios. Ha sido una forma común de siempre.
Y sin embargo siempre se ha ido reflexionando de nuevo. Entonces el Concilio Vaticano II en el año 1964 escribió un documento sobre la Iglesia y tiene unas frases muy bonitas sobre la Virgen porque vuelve a reflexionar sobre esta maternidad divina. Entonces voy a leer que en el documento sobre la Iglesia, en los números finales, digamos en el número 56 y después en el 63 y 64, del documento sobre la Iglesia, habla sobre la maternidad divina nuevamente y vuelve a reflexionar y tiene palabras muy bonitas que voy a leer. Dice en el número 56, el Padre de las misericordias, o sea, Dios Padre, quiso que precediera a la encarnación, antes de la encarnación, la aceptación de parte de la madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, que era Eva, así también la mujer contribuyera a la vida. Así María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y abrazando la voluntad salvífica de Dios, con generoso corazón y sin el impedimento del pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo bajo Él y con Él, por la gracia de Dios omnipotente, al misterio de la redención. Con razón, pues, los santos padres, aquí está la frase importante, consideran a María no como un mero instrumento pasivo en las manos de Dios, sino como cooperadora de la salvación humana por la libre fe y obediencia. O sea, están diciendo acá que la maternidad divina, ella es la madre de Jesús, la madre de Dios, precisamente por ser la madre de esta persona divina. Ella, como madre, no es simplemente un instrumento externo, pasivo, sino que Dios, antes de la encarnación, manda al ángel y le pregunta, porque podría no haber mandado al ángel, y ella de repente se hubiera encontrado encinta y sin saber por qué, y sin haber dicho nada ni sí ni no. No, primero al ángel lo es enviado y le dice, y espera su respuesta, y hecha su respuesta viene la encarnación. O sea, no es que el ángel le anuncia que ya concibió. A José le dice, tu esposa ya concibió por obra del Espíritu. En cambio a María le dice, vas a concebir. O sea, le está preguntando. Y ella responde, he aquí la esclava de Dios, acepta la maternidad. Entonces, en ese sentido, ella se transforma en una colaboradora, en una cooperadora. Colabora con la encarnación y no solamente colabora en el sentido de decir sí ahí, sino que ese sí, como dijimos, es un compromiso eterno. Y un compromiso al menos de toda la vida y para siempre con todos los hijos y con todo el resto de los hermanos de Jesús, que somos todos nosotros. Que somos todos nosotros como hermanos en Jesús, porque nos hace a todos hermanos de Él, uno en Él, somos como la continuación de Jesús, todos hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, María se transforma en la madre de Jesús y colaboradora en la generación de todos los otros hijos del Padre en Jesús, que somos todos nosotros. Y en ese sentido es una maternidad permanente, una maternidad en el orden espiritual permanente, ¿no? Por eso en el número 63 vuelve a decir lo mismo. Dice, la bienaventurada Virgen, por el don y el oficio de la maternidad divina, con quien está unido al Hijo del Redentor, y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es el tipo de la Iglesia, porque el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María a la que precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre, la Iglesia. También ella es madre, en efecto, por la predicación y el bautismo, porque engendra para la vida nueva hijos concebidos por el Espíritu Santo. O sea, María, por obra del Espíritu Santo, engendra a Jesús. Y también la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, por el bautismo, engendra nuevos hijos de Dios. Por eso María sigue siendo siempre la madre de Dios y la madre de la Iglesia, porque va engendrando a los hijos, porque los hijos que son engendrados son otros Cristos. Todos nosotros somos otros, nos hacemos uno en Cristo, entonces si ella es la madre de Cristo, es la madre nuestra. Por lo tanto, la maternidad divina tiene ese elemento precioso que es que colabora. Y es por eso que el concilio lo aclara con tanta claridad en el último de los documentos magisteriales importantes. Después también está el Papa Juan Pablo II, que escribe una linda encíclica que se llama Redemptoris Mater, comentando y profundizando en este concilio. Pero hemos visto entonces los concilios
sobre todo el Concilio de Éfeso en el año 431 y el Concilio Vaticano II, ahora en el 1964 este texto, tenemos que a lo largo de toda la historia la Iglesia va reflexionando y sacando las consecuencias de María. Que María es madre virginal en el momento de la generación, pero también es madre por compromiso de ella durante toda su historia, porque se comprometió como madre con Jesús y por lo tanto con todos nosotros. En ese sentido tenemos claro que la maternidad divina es también una maternidad física, pero también una maternidad de libertad de ella y una maternidad espiritual con todos nosotros. Entonces, si nosotros queremos resumir ahora todos estos elementos, podemos llegar como a 8, diríamos, 8 grandes verdades, aspectos de este misterio que me gustaría entonces recordar con ustedes, ¿no? El primero que si ahora ya salimos, porque hemos visto lo bíblico, ¿no es cierto? Primero porque es un dogma, después lo bíblico, cuáles son los 3 textos fundamentales, luego vimos los grandes dogmas, enseñanzas magisteriales, el Concilio de Éfeso sobre todo y ahora el Concilio Vaticano II. Entonces ahora resumamos todo eso como en 8 verdades, 8 aspectos que uno nunca debe olvidar, ¿no? El primero es que, si uno se fija bien, la maternidad divina, la maternidad de María, es un acontecimiento central en toda su vida y que marca su vida. Es un aspecto que la cualifica a ella. María es madre. Madre pasa a ser el nombre de ella. Es la madre. María es la madre. Y es la madre porque es lo que la cualifica, lo que la identifica. Cada uno de nosotros ha nacido y es un ser humano. Pero este ser humano que somos cada uno de nosotros se va haciendo y uno se va caracterizando y va tomando ciertas cualidades. Y cada uno se va identificando más con unas que con otras. Uno se identifica porque soy hijo de tal persona, porque tengo tal profesión, porque tengo tales valores, porque me dedico a tal cosa, porque me pasó tal cosa y me nombran con eso que me pasó, ¿no es cierto? Uno se va caracterizando. Pues bien, María, lo central que la caracteriza profundamente es su maternidad, la madre. Y por eso que esta maternidad divina, que es el acontecimiento central, que le ocurrió a los 15 años más o menos, pero a esa edad la dejó marcada para siempre, porque era preparada para eso y ella lo asumió como se consagró a eso. Entonces tenemos que es una cualificación total de su vida. En segundo lugar, la anunciación supone necesariamente la fe, la obediencia y la respuesta libre de María. Por lo tanto, la maternidad de María tiene, y eso es lo segundo que ya hemos mencionado, tiene un aspecto que es sobre todo espiritual, aunque también físico. Pero sobre todo es un compromiso vital, es una respuesta de ella y es un compromiso de ella. Su maternidad es una maternidad permanente. Por eso que es una maternidad que permanece luego de la muerte de Cristo. En San Juan Jesús le dice al discípulo amado, he ahí tu madre, y a María, he ahí a tu hijo. O sea, Jesús dice, tu maternidad no es solo física, sino que me acompañaste toda la vida. Además, es una decisión libre tuya también. Pero también es una maternidad que se prolonga en los demás. Se prolonga en todos los que serán unos en Cristo, el discípulo, en todos los discípulos. María es madre de cada uno de los discípulos. Por lo tanto, la segunda cosa es que es un compromiso permanente. La tercera característica es que, fíjense ustedes que todo acto de revelación de Dios se manifiesta y se manifiesta cuando uno cree. Todas las obras de Dios uno las reconoce cuando cree. Si Jesús, como decía un santo, que San Ireneo decía, a Jesús lo vieron muchos, pero pocos creyeron en él. ¿Quiénes lo reconocieron? Los que creyeron. ¿Quiénes supieron que era el Hijo de Dios? Los que creyeron. O sea, no basta con ver, sino que hay que creer. Por lo tanto, aquí lo mismo. María y todo el misterio cristiano se conoce lo que realmente es cuando uno cree. María, cuando creyó en la palabra de Dios, se hizo madre. Por lo tanto, la fe de ella está totalmente marcando su maternidad. Es una maternidad también por la fe. Una maternidad que Dios se la da y que ella la acepta, pero la acepta porque tiene fe en Dios y
cree en Dios y por lo tanto está marcada por la fe. Y nosotros creemos en la maternidad divina por la fe también y suponemos la fe y es una participación activa. Por lo tanto, María siempre colaboró como madre unida a su fe. Es una madre en la fe también, una madre por su fe, porque creyó en la palabra. Entonces creyó que ese hijo es también Dios, porque podría no haber creído que era Dios. Entonces creyó que era el Hijo de Dios, creyó en Dios y por lo tanto toda su maternidad está también orientada, iluminada, embellecida por la fe. Es una madre que además cree en su Hijo y por eso lo educa creyendo en Él y lo educa creyendo en su mensaje y lo acompaña creyendo en Él. Por eso es la creyente, es la mujer de fe, es el modelo de fe, porque es la creyente. Y en ese sentido, la fe está totalmente enmarcado en su maternidad. Es una maternidad de una creyente, una maternidad llena de fe, que también es muy importante. El cuarto elemento es que una vez que ella ha recibido el anuncio del ángel, no solamente se compromete, no solamente cree, no solamente es un compromiso para toda la vida, sino que además se consagra. Eso es la virginidad que vamos a ver en la próxima clase. La virginidad es sobre todo un signo visible de una consagración a la misión que Dios le ha dado. O sea, María además es una mujer consagrada, porque se consagra totalmente. Consagrarse quiere decir ofrecerse. La consagración es un ofrecimiento. Cuando el anuncio del ángel le dice que va a ser la madre de Dios, ella no solamente acepta y se compromete, sino que se consagra, o sea, entrega toda su vida a eso. De ahí la consagración virginal, que quiere decir, yo le entrego mi vida completa, no tengo otro horizonte ni otro norte en mi vida que no sea esta maternidad. La maternidad llena mi vida. Por lo tanto, en ese sentido, la obra de la redención toma a la persona por completo. Y ahí en María vemos con claridad ese punto donde si Dios te da una misión, esa misión te llena y te llena totalmente. Y todos los aspectos de tu vida tienen que estar llenados por eso. Si eres bautizado, eso te toma completamente y uno tiene que ser completamente entregado en eso. Entonces, en ese sentido, María cuando recibe el anuncio del ángel, acepta, pero acepta consagrándose a ese tema. Y de ahí en adelante todo en su vida se orienta en torno a Jesús y a ese hijo en esa fe que es el Mesías y que lo va a ayudar y colaborar en esta obra del Mesías. Por eso cuando lo persiguen se va a Egipto, por eso después se va a Nazaret, por eso después lo acompaña a lo largo de la vida, por eso lo acompaña hasta la cruz y por eso después cuando Jesucristo resucita, ella continúa con los discípulos acompañando la obra de Jesús ahora. O sea, es una consagración total a esta obra. En quinto lugar, obviamente, hay un elemento que es básico y es que obviamente María fue preparada por Dios. Eso lo vamos a ver en la Inmaculada Concepción en 2 clases más. Pero lo podemos decir ya desde ahora, que María cuando le va a dar una vocación a una persona, la ha preparado antes, la prepara antes. De modo que cada uno de nosotros también puede comprender en eso, ¿no? Que Dios le ha dado a uno todas las virtudes, talentos, cualidades, características que pueden ser mejores o peores, pero son las características aptas para la vocación que Dios nos va dando, que es la vocación bautismal y después todas las otras vocaciones que van desarrollando el bautismo. María lo mismo, Dios la preparó con una capacidad de tener fe, con una pureza absoluta, con un proyecto, con características que no la hacían sobrehumana, sino que es mujer como todas las mujeres, como todos los seres humanos, pero que era apta para cumplir la tarea que Dios le va a dar, que era maravillosa, que era ser la madre de Dios. Entonces, de alguna manera, aquí lo que se muestra es como Dios a uno lo prepara y Dios le da las gracias. Nunca le va a pedir Dios a uno algo que lo supere en sus capacidades, sino que le va a pedir que cumpla con sus capacidades. Y si Dios no le ha dado cierta capacidad, no le va a pedir algo que esté sobre eso. Siempre Dios le va a dar a uno la preparación anterior para la misión que... Entonces, ella tiene conciencia de que está totalmente en manos de Dios. Por eso dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, tú dispones, tú me has preparado, tú me has dado los elementos, yo me consagro sabiendo que tengo los elementos de gracia que tú me has dado. Ahora bien, las últimas 2 cosas también son muy importantes y es que la séptima podría decir que de alguna manera es la respuesta de María es una respuesta de la humanidad, porque en ella nosotros vemos a María.
en María vemos a la humanidad. Nosotros vemos a ella, pero en realidad es la humanidad, porque en el fondo cuando Dios viene al mundo, ella de alguna manera es una criatura humana. Entonces, de alguna manera estamos todos en ella. Todos los seres humanos nos vemos representados. Cuando Dios viene al mundo y quiere hacer su obra en el mundo, no pasa a llevar la libertad humana. Y entonces nosotros en ella vemos también nuestra libertad. Y que el ser humano de alguna manera, Dios salva, totalmente es solo Él, pero no salva piedras, sino que salva seres humanos libres que aceptan esa salvación, que acogen esa salvación. Entonces, en ese sentido, María, de alguna manera, en ella estamos todos nosotros y podemos vernos identificados en que también nosotros le podemos decir a Dios, he aquí la esclava del Señor, he aquí hágase en mí según tu palabra. Yo quiero colaborar y consagrarme a eso. Y por último, la última de las características es que en realidad todo lo que viene después y todos nosotros y cada uno de nosotros en todas las obras, el bautismo, los sacramentos, todas las cosas que nos pasan en la vida, todo lo que significa que Cristo ha venido a nuestra vida, viene a través de la iglesia. Y la iglesia viene porque se ha ido transmitiendo desde los discípulos que recibieron el mensaje y la resurrección de Cristo. Y esos discípulos vienen de la obra de Cristo y Cristo viene de la generación de María. Por lo tanto, de alguna manera, lo que nosotros somos fruto de esa sí de María, de esa maternidad divina. Y por lo tanto, de alguna manera nosotros tenemos un vínculo con esa maternidad y es una maternidad también nuestra. O sea, es madre nuestra. Eso es un tema que también hay que seguir reflexionando más profundamente en las siguientes clases, pero aquí hay una maternidad nuestra, maternidad hacia nosotros, es nuestra madre. Por eso, el Lumen Gentium, en el texto que hemos hablado del Concilio Vaticano II, vuelve a decir lo mismo. Y voy a leer un texto, dice en el número 61, dice, concibiendo a Cristo, engendrándolo y alimentándolo, María, ¿no? Presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, por la fe, por la esperanza y por la caridad en la restauración de la vida sobrenatural de los seres humanos. Por tal motivo es nuestra madre en el orden de la gracia. Eso es la maternidad divina. Maternidad en la orden de la gracia para nosotros. Porque como colaboró en Cristo y tiene un punto central, no es cualquier colaboración. Todos nosotros colaboramos con nuestro testimonio, colaboramos con nuestra prédica, colaboramos con estas clases. Todos estamos colaborando en que otros se hagan hijos de Dios. Pero la colaboración de María es del todo singular, es única, porque es la madre la que permite y acepta la encarnación que es el camino de la salvación. Por lo tanto, ella colaboró y es nuestra madre en el orden de la gracia. Porque es la madre de Cristo, nosotros nos hacemos uno en Cristo, es nuestra madre. Eso se llama madre en el orden de la gracia. Y dice aquí entonces, por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual sin embargo se entiende de manera que nada le quite ni le agregue a la dignidad y a la eficacia de Cristo, el único mediador. Obviamente, el único mediador es Cristo, pero la colaboración de María la hace madre en el orden de la gracia, por lo tanto, madre nuestra. Y por eso, de alguna manera, el título, la forma de dirigirse a la Virgen, la más auténtica, la más profunda, cada uno tendrá la suya, pero a mí me parece que la más auténtica, la más profunda, la más honda, la más verdadera es madre nuestra, mi madre, nuestra madre, porque es madre en el orden de la gracia. Lo que la caracteriza es la maternidad divina. Lo que la caracteriza entonces con respecto a nosotros es que también tiene una maternidad respecto a nosotros porque engendró al Hijo en el cual nosotros también somos hijos de Dios y por lo tanto también hijos de María, por ser fruto de la encarnación de Jesús. Tenemos entonces en esto una bonita reflexión que podemos pensar sobre la maternidad divina y su maternidad en el orden de la gracia. Ahora comprendemos, espero mejor se haya podido comprender lo que significa Madre de Dios, que es la que engendra al Hijo de Dios que se hace hombre en ella y que implica después la Madre en el orden de la gracia para nosotros. Y toda esa fiesta, tal vez uno no sabe, pero se celebra en un día que es el día de la solemnidad de la Madre de Dios, que es el 1 de enero. O sea, la iglesia puso el primer día del año la fiesta de la solemnidad de la Madre de Dios. Claro, pasa desapercibido por el año nuevo,
Pero la Iglesia celebra el 1 de enero la solemnidad de la Madre de Dios. Y por lo tanto, ese día celebra este misterio de la maternidad divina. ¿Por qué es el primer día del año? Es obvio, ¿no? Porque con ella comenzó la obra de la redención. Entonces nosotros comenzamos el año con una fiesta recordando ese comienzo de la obra de la redención en la maternidad divina. Ese es el sentido de esa fiesta. Así que el próximo año, cuando estén el 1 de enero, más allá de todas las fiestas del Año Nuevo que son muy bonitas y que aprovechenla bien, pero no se olviden de que también ese día se celebra la maternidad divina, la maternidad en el orden de la gracia, y por lo tanto ese día también nosotros tenemos que recordar de una manera especial a nuestra Madre, a la Madre de Dios, que es la Madre de Jesús, que nos ha engendrado también a nosotros en el orden de la gracia. En ese sentido podemos reflexionar y podemos agradecerle a ella su colaboración, invocarla también y pedirle su intercesión, porque justamente eso es ser madre en el orden de la gracia. Así que confiemos siempre en nuestra Santa Madre de Dios, y como dice pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, porque eres también Madre nuestra. Bueno, vamos a pedirle a ella que siempre interceda por nosotros y que viéndola sepamos cómo actuar siempre, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Jesús y con la verdadera fe que nos compromete y nos consagra permanentemente para Dios. Eso debe ser siempre nuestra tarea, y por ello ella es nuestra madre, pero también nuestro modelo y el modelo de todo cristiano. Bueno, la próxima clase seguiremos con la virginidad perpetua, que de alguna manera continúa esta misma reflexión. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces en la próxima clase. Que les vaya muy bien.